Señorías, mi grupo ha apoyado desde el primer momento el proyecto de concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España. Lo hemos apoyado y lo seguimos haciendo. Creemos que es de justicia reconocerles el derecho a la nacionalidad española porque supone, y aquí lo han dicho todos los portavoces, una reparación histórica a la que estábamos obligados. 500 años tarde, pero hoy nosotros tenemos el honor de participar en esta reparación histórica. Estamos, pues, haciendo justicia y dando respuesta a una deuda contraída con la comunidad judía que fue expulsada injustamente de nuestro país. Pero, señorías, mi grupo quiere mostrar su total rechazo al modo en que se ha tramitado este proyecto de ley. Hay que denunciarlo, porque lo que no se denuncia parece que no ha existido y creemos que debe quedar constancia del modus operandi del Partido Popular. El Grupo Popular ha mostrado una vez más, pero multiplicado por infinito, la falta de respeto que le tiene al Parlamento español. Pervierten una y otra vez la técnica legislativa. Resulta bochornoso lo que han hecho ustedes con esta ley. Este es el relato. El Gobierno presenta un proyecto de ley específico para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes originarios de España, que sin duda era mejorable. Y en el trámite parlamentario en el Congreso, el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad a la ley, pero eso sí, a través de enmiendas parciales. Introducen por la puerta de atrás y sin dar opción a fijar posición por parte del resto de grupos una modificación ni más ni menos que del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad por residencia, introduciendo un examen de integración. Modifican el procedimiento para adquirir la nacionalidad a los sefardíes. Cambian la tasa que el Gobierno había fijado por aranceles. Modifican el órgano encargado de regular el procedimiento electrónico, que pasa de ser responsabilidad del ministro de Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. El Grupo Popular presenta, en realidad, una nueva ley, arrebatando al resto de grupos su derecho a fijar posición sobre temas de tal relevancia. Pasamos de una ley específica de reconocimiento a los sefardíes a un batiburrillo de normas generales referentes a la nacionalidad. Mi grupo lo denunció en la Comisión de Justicia y presentamos voto particular frente a estos atropellos democráticos. Sí, atropellos democráticos. Ustedes se negaron a escucharnos y aprobaron todas las enmiendas parciales que habían presentado y que cambiaban de forma radical el texto remitido por el Gobierno que el Grupo Popular apoya. Cuando ya creíamos que estábamos ante el culmen de la desfachatez política, nos encontramos con que en el Senado vuelven prácticamente al texto original presentado por el Gobierno. Una vez más presentan, por la vía del hecho y a través de enmiendas parciales, una nueva enmienda a la totalidad, esta vez al proyecto remitido desde el Congreso de los Diputados. Un esperpento, señorías, un esperpento que no se le habría ocurrido ni al mejor Valle Inclán. Así que ahora procederemos a aprobar unas enmiendas del Senado que resultan ser una vuelta al texto inicial presentado por el Gobierno. Es para no creer. Ustedes demuestran, señores del Partido Popular, una total falta de respeto al poder legislativo. Usan su mayoría absoluta ya no como un rodillo, sino como una apisonadora de los derechos de los grupos parlamentarios. Algún día alguien estudiará el procedimiento que se ha seguido en esta ley y se sorprenderá de que hubiese habido una vez un Gobierno y un grupo político, el Popular, que se saltó todos los principios democráticos en aras de unos intereses que esta forma suya de actuar convierte en ilegítimos. Ustedes, sin embargo, no han querido aceptar muchas de las enmiendas de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado que hacían referencia a la necesidad de reparar también derechos a otros colectivos y a nuestros emigrantes.
Se negaron a apoyar iniciativas relativas a los saharauis y los moriscos. Se negaron a reconocer la nacionalidad a los descendientes de migrantes españoles que quedaron excluidos del derecho a la nacionalidad. Eso sí, ustedes viajan mucho a los países del exterior, pero mucho, mucho. Allí residen emigrantes españoles y les dicen que tienen razón en reclamar la nacionalidad española, pero luego en el Parlamento les niegan el pan y el agua. Así actúan ustedes. Faltan a la verdad y engañan a los ciudadanos, eso sí, con una total tranquilidad. Han recibido ustedes un duro golpe en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Esperen ustedes a ver el terrible varapalo que sufrirán, señor Conde, por parte de nuestros emigrantes en las próximas y cercanas elecciones generales. Les van a pasar factura por su falta de sensibilidad y por haberles engañado. Nosotros, el Partido Socialista, señor Conde, no lo duden, repararemos su falta de sensibilidad y compromiso cuando volvamos al Gobierno de España, y será muy pronto. Y quiero aquí hacer una mención a Pedro Cerolo, que siempre defendió los derechos de los emigrantes y de aquellos todos colectivos a los que había que reparar sus derechos históricos. Ha sido para todos los socialistas un ejemplo y yo humildemente he intentado tener muy en cuenta sus propuestas y reflexiones. Gracias, Cerolo, por tanto. Les decía al inicio de mi intervención que mi grupo mostró, desde que el Gobierno presentó el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes, su voluntad de reconocer la nacionalidad a los judíos originarios de España. Vamos a apoyarlo también en este trámite, aunque votaremos en contra de las enmiendas que hacen referencia al cobro de una tasa, porque defendemos con contundencia que la adquisición de derechos no debe estar sujeta a precio. No vamos a votar favorablemente tampoco a la enmienda relativa a las pruebas para acreditar la especial vinculación con España. En temas que tienen que ver con el estatus jurídico de las personas, es inadmisible que se regule una prueba de forma unilateral por mucha mayoría que el Partido Popular tenga. Votaremos en contra de que sea el ministro de Justicia quien regule el procedimiento electrónico para la obtención de la nacionalidad por residencia, carta de naturaleza o dispensa. Esta es una puerta abierta a la privatización y queremos mostrar nuestro total rechazo. Puede ser admisible, señor ministro, que se encomiende de forma coyuntural la gestión, pero no que se deje en manos privadas lo que a todas luces debe ser público. Nos alegramos, sin embargo, de que ustedes hayan dado marcha atrás en promover una nueva regulación para la obtención de la nacionalidad por residencia y que hayan admitido algunas mejoras que facilitarán la adquisición de la nacionalidad a los sefardíes. Estamos encantados de que hayan aceptado la enmienda presentada por mi grupo, que va a permitir, ahora sí, que las personas con discapacidad puedan acceder a la nacionalidad española en igualdad de condiciones. Votaremos favorablemente las enmiendas que mejoran el texto, pero no quiero finalizar sin volver a incidir en el esperpento de la tramitación de esta ley. Ustedes, el Grupo Popular, deforman con sus hechos la potestad legislativa y lo hacen de una forma que resulta grotesca y muy cuestionable. No quiero calificar como fraude legislativo lo que han hecho, pero parecerlo, como se dice en mi tierra, parece. Del trámite parlamentario sacamos en positivo que los sefardíes originarios en España puedan obtener la nacionalidad española. Se lo merecen. Es un derecho que se merecen. Todo lo demás es para poner como ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno y lo que no debe hacer un grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Silva. Por el Grupo